Buenos días, mi nombre es Soraya García, soy enfermera y matrona. Durante esta breve ponencia os voy a dar unas breves pinceladas sobre el concepto de muerte perinatal. La muerte perinatal es un suceso complicado y complejo al que se enfrentan diariamente familias y profesionales sanitarios. Más allá de los aspectos físicos, en estos casos la esfera emocional cobra mayor sentido, siendo imprescindible en el proceso psicológico del duelo. Estudios relevantes sobre la muerte perinatal en nuestro país revelan que la calidad asistencial percibida es deficiente. Por ello, resulta necesario estudiar las actuaciones de los profesionales sanitarios, basándonos no solo en su actuación física, sino en sus aspectos psíquicos, vivencias, emociones, preocupaciones, sentimientos, con el fin de indagar en el porqué de sus actuaciones, desde el plano más afectivo. De esta forma podremos beneficiar no solo a los profesionales sanitarios implicados en el proceso de muerte perinatal, sino en todas las familias que sufren estas pérdidas. Existe una amplia variabilidad en los conceptos de muerte perinatal. Podemos concluir que el aborto es la interrupción espontánea o provocada de un embarazo menor de 22 semanas de gestación o de un feto menor de 500 gramos, que el ésitus fetal intrauterino es la ausencia de signos de vitalidad fetal a partir de las 22 semanas de gestación o ante un feto mayor de 500 gramos, y que el periodo perinatal engloba desde las 22 semanas de gestación hasta los 28 días de vida, y por tanto el concepto de muerte perinatal sería aquellas muertes que se engloban dentro de este periodo, desde las 22 semanas de gestación hasta los 28 días de vida. Pero hay autores, como Kowalski, que indican que la muerte perinatal es aquella pérdida producida entre el momento de la concepción hasta el primer año de vida. La tasa de mortalidad perinatal indica el número de muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos. Podemos observar que esta tasa en 1975 era de 20,91. En la actualidad, los últimos datos con respecto al 2021 son de 4,03, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, existe una infradeclaración de las muertes perinatales producidas antes de los 180 días de gestación, porque a partir de ahí existe la obligatoriedad de registrar en el registro civil todas las muertes fetales que se produzcan. Y también tenemos que tener en cuenta que hasta el año 2006 las interrupciones voluntarias del embarazo por malformaciones o anomalías no se registraban. ¿Por qué se produce este descenso en la tasa de muerte perinatal? Principalmente con la llegada de los avances tecnológicos, pero esto a su vez tiene una doble visión, porque los avances tecnológicos nos han permitido alcanzar muchos más embarazos con las técnicas de reproducción asistida. También nos permite ver a ese embrión de forma más precoz, escuchar su corazón. Por tanto, las familias empiezan a desarrollar un apego muchísimo más precoz que antiguamente. Pero por otro lado, estos avances tecnológicos también son los que nos permiten ver de forma precoz las pérdidas gestacionales, las malformaciones y las anomalías de nuestros fetos. No podemos olvidar que la muerte perinatal tiene consigo mismo englobado diferentes sentimientos, como el shock o la insensibilidad, el aturdimiento, la tristeza, la culpa y el reproche, que suelen ser los sentimientos más comunes en todas estas familias, sobre todo la autoculpa por parte de la madre, la que se siente culpable, pues no debería de haber hecho esto, es que se hubiese ido antes al hospital, y lo que es más importante, la culpa externa, la culpa de la sociedad. Es decir, nosotros le decimos a esas madres, es que no deberías haber hecho este deporte, es que deberías haberte dado de baja antes, etc. Pero también hay muchos más sentimientos, como la desesperación, la rabia, la impotencia, la soledad, el vacío. El fallecimiento de un hijo es una muerte antinatural. En 1900, 30 de 40 niños por cada 1000 niños nacidos vivos nacía sin vida. Hasta un 15% moriría antes de cumplir el año y hasta un 10% moriría antes de cumplir los 5 años. En 1900 teníamos un respaldo religioso, porque hasta el 90% de los españoles se consideraban católicos. En la actualidad se considera natural la pérdida gestacional en el primer trimestre, pero después no existe esa naturalidad. No tenemos ese respaldo religioso
porque solo se consideran católicos hasta un 60% de la población, un 30% se considera no creyente. Esto es lo que hace que aumente la responsabilidad en los avances tecnológicos de la ciencia y en los profesionales sanitarios que atendemos tanto la obstetricia como la ginecología de nuestro país. Desde el inicio del embarazo, la familia, la sociedad e incluso los medios de comunicación utilizan vocablos como madre, padre, bebé. Todo gira en torno a la felicidad, a la alegría, pero cuando se produce esta pérdida, este bebé pasa a denominarse feto y la madre pasa a denominarse paciente. La pérdida del estatus social del bebé supone para los padres la imposibilidad de hablar socialmente de sus hijos, minimizando el dolor de este duelo. Al igual que socialmente tenemos aceptada la muerte de nuestros mayores, cuando se trata de una muerte precoz vivimos de espaldas a la muerte y utilizamos frases como sois jóvenes, muy pronto tendréis otro hijo, mejor ahora que mucho más tarde, etc. Pero se nos olvida que para estos padres ese bebé que acaban de perder es su bebé y siempre, siempre, siempre van a formar parte de ellos. En España no se habla de muerte perinatal hasta 2011 y se hace por primera vez en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero no es hasta 2014 en las buenas prácticas de la Estrategia de Atención al Parto y a la Salud Reproductiva del Sistema Nacional de Salud, donde se establece una guía de acompañamiento hacia el duelo perinatal y se establece la guía de acompañamiento que tenía lugar en el Hospital de Santa Caterina, en Cataluña. En 2012, Humamanita, una asociación de apoyo para la muerte perinatal y neonatal, establece por primera vez una comparación entre las prácticas sanitarias del Sistema Nacional de Salud y las prácticas sanitarias en otros países. Y llegamos a la conclusión que existe una baja de atención percibida por parte de las pacientes, una escasa habilidad emocional con respecto a las habilidades técnicas que desarrollamos en nuestro país. Existe una falta de información enorme y una falta de autonomía en la toma de decisiones por parte de los padres. Gracias a este estudio, en 2016, la misma asociación, Humamanita, empieza a desarrollar una guía de apoyo y de ayuda a los profesionales sanitarios, a partir de la cual se empiezan a desarrollar más guías. Principalmente lo que dicen en todas las guías que se necesita muchísima formación para los profesionales sanitarios e incluso un apoyo psicológico para los profesionales sanitarios que atendemos este tipo de situaciones. Un estudio sobre el impacto de la muerte fetal en los profesionales sanitarios estimó que el 95% de los profesionales resulta afectado psicológicamente. Esto hace que estos profesionales sanitarios, en su gran mayoría, no se involucren de forma emocional con estas familias y solo se involucren de forma profesional y de forma técnica, abandonando la esfera afectiva, provocando también, por otro lado, ese distanciamiento o esa frialdad que reciben estas familias. Desde 2010 se están realizando estudios tanto cualitativos como revisiones bibliográficas en la que estudian por qué los profesionales sanitarios actuamos de esta manera y qué es lo que solicitan estos profesionales sanitarios para no actuar de esta forma tan fría o de esta forma tan distante. Todos están de acuerdo que lo que principal falta es formación. Todos exigen una formación posgrado en cuanto a muerte perinatal para poder actuar y acompañar a estas familias de la mejor forma posible. Por tanto, desde aquí, desde este congreso, me gustaría solicitar a todos nuestros superiores, por favor, una formación correcta en duelo perinatal para poder brindar con la mejor de nuestras actuaciones a todas las familias que por desgracia tienen que vivir estos momentos. Muchísimas gracias, le dejo por aquí mi email para cualquier cuestión. Gracias.